pasada, perdón, toqué un pincelazo ahí sobre eso, pero hoy lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces vamos a aprender a aplicar formatos de fuentes, color de celdas, bordes, alineación y estilos predefinidos, uso de formato de número como moneda, porcentajes decimales. Vamos a ver operaciones aritméticas básicas, cómo hacer sumas, cómo hacer restas, multiplicaciones y divisiones, y cómo aplicar también cálculos directamente en las celdas. Y el tercer tema que vamos a abarcar es el tema de funciones básicas, por ejemplo, la suma, el promedio, el mínimo, el máximo, el contar y algunas otras más que vamos a ampliar. Muy bien. Entonces, había quedado pendiente la resolución de la tarea, ¿verdad? La tarea que les había dejado en la clase anterior. Entonces, bueno, había muchas opciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la parte uno, por ejemplo, varias herramientas de acceso rápido. Bueno, para acceder ahí era ir a la parte izquierda. Y por ejemplo, uno de los accesos directos que salían ahí, que salen varios, es guardar, ¿verdad? Pero recordemos que además de guardar sale archivo nuevo, tenemos abrir, enviar por correo electrónico, ¿verdad? Vista previa, orden ascendente, descendente, ¿verdad? Y un sinnúmero más de comandos. Entonces ahí podían pues elegir cualquiera de los ejemplos que salían ahí, ¿verdad? La cinta de opciones, recordemos que es la banda horizontal con las pestañas, ¿verdad? Es esta banda donde teníamos inicio, insertar, dibujar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, ¿verdad? Entonces es cualquiera de esos ejemplos. Bueno, en este caso, inicio e insertar. En el grupo de comandos es cada uno de las cajitas de los diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, en portapapeles tenemos estas opciones de cortar, copiar, copiar formato. Entonces, en esta parte de comandos era pues mencionar algunos de todos estos ejemplos, ¿verdad? En la cajita de alineación, bueno, tenemos ajustar texto, que lo estuvimos viendo combinar y centrar también. Entonces, pues esos eran los ejemplos, ¿verdad? En barra de fórmulas, recordemos que la barra de fórmulas era esta de aquí. Entonces, aquí es donde podíamos visualizar y editar las fórmulas cuando estuviéramos haciendo cálculos en Excel. Y luego las etiquetas de las hojas, ¿verdad? Que lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Cómo darle color, cómo cambiarle el nombre, cómo eliminarlas, cómo moverlas. Entonces, eso era parte de esta pregunta. Luego, para personalizar la barra de herramientas de acceso rápido, recordemos que le damos aquí igual en la pestañita, a la par del nombre del archivo, y se selecciona nada más cualquiera de las opciones que se deseen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está seleccionada impresión rápida, entonces yo lo puedo desmarcar, vean que desapareció y lo puedo volver a marcar y se me vuelve a activar y así con los demás comandos. En el tercer punto era cómo hacer un archivo, entonces yo les mencionaba, ¿verdad? Que cuando estuvieran practicando, pues hicieran la opción, ¿verdad? De archivo, de guardar como, nos íbamos a examinar, ¿verdad? Por ejemplo, tomábamos descargas. Aquí asignábamos el nombre y le dábamos guardar, ¿verdad? Entonces, básicamente eso era lo que había que hacer en ese punto y colocar el nombre que ustedes gustaran o, por ejemplo, mi primer archivo. Bien, en la parte de gestión de hojas, ¿verdad? Cuando vimos renombrar, entonces ya lo vimos la clase pasada, entonces, bueno, era clic derecho sobre la pestaña y nos íbamos a cambiar nombre o le podíamos dar simplemente doble clic izquierdo, ¿verdad? También de esa forma se pinta como negrita y ya podemos editarlo, borrarlo con el backspace y cambiar el nombre a gusto. Siempre se recomienda para las hojas que no sean nombres muy largos, ¿verdad? Para que se puedan visualizar bien. Y máxime cuando estamos haciendo fórmulas, que lo vamos a ver más adelante, también nos puede afectar un poco usar nombres muy largos para las hojas de trabajo. En insertar, si ocupamos insertar otra hoja, podíamos darle en el más, ¿verdad? Como una hoja, o podíamos darle clic derecho y insertar también, ¿verdad? Entonces, esa es una de las dos formas de hacerlo. Mover, recordemos que mover era clic izquierdo sostenido y movíamos la pestaña para el izquierdo o para la derecha. Y eliminar igualmente, ¿verdad? Clic derecho y la opción de eliminar. Entonces, si hay una hoja que ya no vamos a necesitar o no se va a requerir, entonces la podemos eliminar porque esto nos reduce el peso del documento, ¿verdad? Y es muy importante cuando trabajamos con una gran cantidad de datos. Muy bien, en la parte 2, ingreso y clasificación de datos.
Recordemos que teníamos, era el tema de poder definir los diferentes formatos. Por ejemplo, nombre y departamento es formato texto. Por ejemplo, cuando estamos hablando de edad, ya ahí estamos hablando de un formato en números, ¿verdad? Entonces, la celda como tal, recordemos que aquí teníamos los formatos. En la celda como tal, debemos elegir el formato de número. Y cuando es lo que vamos a redactar ahí es texto, entonces elegimos la opción texto. Siempre es muy importante darle formato antes de iniciar ya sea ingresar los datos. Igualmente, si era una fecha, entonces que la fecha no tenga un formato de texto ni de número, sino un formato propiamente de fecha. Y recordarle rápidamente que teníamos dos tipos, ¿verdad? La fecha corta, que era nada más los números como tal, o una fecha larga donde nos indicaba el día de la semana en la que estábamos. Muy bien, ya después, en la parte 2, ¿verdad? Podíamos ordenar la información eh, de menor a mayor, de acuerdo a la edad. Entonces, por ejemplo, en la primera posición era Ana, en la segunda posición Luis y en la tercera posición Marta. Si lo ordenábamos por la fecha de ingreso, entonces la primera posición era Marta, la segunda Ana y la tercera Luis. Y si lo ordenábamos alfabéticamente, entonces era Ana, Luis y Marta, ¿verdad? Entonces, básicamente esa era la resolución de la tarea. No sé si tienen alguna duda, sino para ya arrancar con la materia del día de hoy. Los escucho. Creo que todos tienen la disponibilidad de activar ahí el micrófono, si no me indican para ayudarles. Y en este caso, tal vez si alguien no pudo participar en la primera clase, también que me notifique, por favor, y yo le hago llegar el material de la primera clase. Ok, Bueno, esta semana es la primera semana, ¿verdad? Del curso, entonces por aquello estoy a la orden, a ponerlos al tanto. Para la próxima semana ya estarían nueva información. Podemos continuar. muy bien. Por ahí se ve algo en el chat. Me falta el material, puso. No logré entrar ayer, dice. Ok. ¿No? Ok, sí, Adelante. Hilda, ajá, Sí, adelante. disculpe, mucho gusto y muchas Mucho gusto. gracias. Mucho gusto. Yo no estuve en la clase de ayer, mija. Del miércoles, más bien. Sí, de Sí, antier, perdón. del miércoles. Ok. Sí, entonces ahí la Ah, compañera ok, le facilita la sí, información. yo les voy a ayudar. Voy a anotar mi número de WhatsApp también en el chat para que lo tengan y Ok, es más fácil para comunicarnos por ese medio. Ujú. perfecto. Muy bien, excelente. Ok, Gracias. entonces damos paso entonces a la materia del día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con lo que son formato básico de celdas. Entonces, para esto voy a abrir este Excel. Ok, muy bien. Aquí, les muestro una información. Bueno, es una información que descargué de internet como ejemplo, ¿verdad? Para poder tener bastante información para trabajar. Eh, es importante siempre que nos enfrentamos a un archivo, ¿verdad? Ya ese archivo tiene 100 datos. Aquí lo podemos ver por el número de filas, estas ¿verdad? Filas, ¿verdad? Aquí se va viendo la cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, tenemos 100 datos, 101 filas, porque recordemos que la primera fila es el título, ¿verdad? Recordemos que aquí en la barra a la derecha podemos bajar hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Y con esta otra barra nos movemos izquierda y derecha. ¿Verdad? Nada más para recordarles. Aquí tenemos los títulos, ¿verdad? Si ustedes gustan, por ejemplo, le podemos dar formato de negrita, es como para poder diferenciarlos un poco mejor. Entonces, es recomendable, sin embargo, no es necesario, ya queda muy sujeto a la empresa que ustedes estén trabajando o, en fin, ¿verdad? A la solicitud que tengan. Recordarles que en la A mayúscula, con una flechita hacia arriba, podemos aumentar el tamaño del título, ¿verdad? Siempre es importante, pues, una vez que aumentamos el tamaño por ejemplo, de los títulos, cerciorarse de que quede bien alineada la información. Entonces, en este caso, vemos que como yo le aumenté considerablemente el tamaño, eh, entonces debemos darle
un formato para que se pueda visualizar todos los nombres. Entonces, una de las opciones fáciles es, venimos con clic izquierdo y lo arrastramos hacia la derecha, ¿verdad? Abarcando las columnas donde están los títulos y le damos, nos posicionamos en cualquiera de las esquinas de cualquiera de las columnas, ¿verdad? Recordemos que estos son columnas y estos son filas. Entonces, en forma vertical son columnas y en forma horizontal son las filas, ¿verdad? Entonces nos colocamos aquí y le damos doble clic. Entonces ven que automáticamente ese doble clic que dice, perdón, es doble clic izquierdo, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya logramos visualizar los títulos para cada una de las columnas. Entonces, si que requerimos nuevamente cambiarles el tamaño, tenemos que arrastrar clic izquierdo, ya sea de derecha a izquierda o izquierda a derecha, y le damos A mayúscula con una flechita hacia abajo que dice disminuir tamaño de fuente. Entonces vemos que ahí les doy varias veces y ustedes van viendo cómo se regula el tamaño. Si ustedes ya tienen, digamos, por ejemplo, hay algunos proyectos o trabajos escritos que ya nos indican las reglas, ¿verdad? De qué tamaño deben de ir los cuadros y demás información, entonces ustedes se vienen aquí a la par de la A mayúscula y entonces seleccionan con clic izquierdo y pueden editar manualmente con el teclado de la computadora con los números. Entonces, por ejemplo, si tenemos un 12 yo quiero darle un 20. Entonces yo le selecciono un 20 le doy Enter y automáticamente se me modifica el tamaño. Si lo quiero ajustar hacia abajo, por ejemplo 12 entonces lo cambio nuevamente con clic izquierdo, lo selecciono y digito y le doy Enter. Entonces de esa manera, ¿verdad? Vamos dándole diferente formato. Muy bien, entonces por ahí yo creo que queda claro, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos, bueno, no lo queremos en negrita, sino lo queremos de otro color. Entonces, aquí en la A con una barrita de color que se dice cambiar fuente, ¿verdad? Entonces ahí podemos seleccionar en la pestaña y tenemos este grupo de colores predeterminados. Vean cómo yo me voy moviendo y automáticamente ustedes pueden ir visualizando cómo se va viendo el color, ¿verdad? De forma y pues que sea el que ustedes quieren. Si no hay si hay un color que ustedes quieren y no se encuentra dentro de esos colores predeterminados, pueden ir a esta opción de más colores, ¿verdad? Siempre que van a cambiar el formato, recordemos que tienen que tener seleccionado las celdas que quieren cambiar el color. Entonces nos vamos a más colores con clic izquierdo y aquí tenemos los colores estándar o un color personalizado. Por ejemplo, se da el caso que algunas veces estamos trabajando con una compañía y la empresa ya nos dice qué valores debemos digitar aquí, ¿verdad? Que es lo que llamamos o lo que se llama comúnmente como una paleta de colores. Entonces ya ustedes digitan cuánto de rojo, cuánto de verde, cuánto de azul y ya le da el color, ¿verdad? Que le están solicitando. Sin embargo, lo más común es utilizar pues esos colores de aquí, ¿verdad? Entonces, para que sepan, por ejemplo, voy a colocarlo verde. Entonces, ustedes lo ven aquí, le damos a aceptar con clic izquierdo en el mouse y vean que ya se cambió de color, ¿verdad? Entonces, voy a volver a negro, que sería esta opción. Bien, si ustedes quieren, por ejemplo, darle un formato de cuadriculado al cuadro, por ejemplo, voy a marcar hasta la fila 10, ¿verdad? Ese marcado que estoy haciendo ahí lo hacen con clic izquierdo sostenido y arrastran hacia la derecha. Igualmente, si quieren hacerlo al revés, entonces lo pueden marcar, por ejemplo, en donde dice evaluación 3, clic izquierdo, pero ahora arrastramos hacia la derecha. Bien, entonces para hacer lo que son bordes de celdas, lo podemos hacer de dos formas. Una es seleccionando aquí, donde dice bordes, podemos utilizar alguno de estos bordes que están predeterminados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí todos los bordes, aquí solo el borde de abajo, aquí solo el borde de arriba, aquí solo el borde de la izquierda, aquí solo el borde de la derecha. Sin bordes, por ejemplo, que es como está actualmente el cuadro. Todos los bordes, por ejemplo, voy a seleccionar todos los bordes. Entonces, ustedes ven aquí la gran diferencia, ¿verdad? Cómo ya quedó esta parte con bordes y esta parte sin bordes. Entonces, si ustedes dicen, no, realmente esa línea que se pintó ahí es muy delgadita, entonces ustedes pueden ir a indicarle a Excel que quieren esa línea más gruesa. ¿Cómo lo hacemos? Igual nos vamos a la pestaña donde dice todos los bordes y nos vamos a más bordes.
Muy bien, entonces se nos despliega esta pantalla, que son formato de celdas. Entonces aquí tenemos algunas otras opciones que ya vamos a ver, pero en este momento estamos en bordes. Entonces ustedes dicen, bueno, tenemos un cuadriculado donde están pintados todos los bordes, muy bien, pero queremos una línea un poco más gruesa para que resalte más el cuadro. Entonces vean ustedes que aquí en estilo, en líneas, en estilo, vean que actualmente el formato está con esta línea que se ve como un recuadro y entonces yo quiero, por ejemplo, esta otra línea un poquito más gruesa. Entonces ahí marcamos con clic izquierdo y automáticamente seleccionamos este borde y le damos a aceptar. Entonces, vamos a ver, que no se nos cambió un momento nada más. Ok, sí, perdón. Marcamos, por ejemplo, este borde y nos tenemos que ir a este recuadro de la derecha y marcar cuáles bordes queremos que resalten más. Algunas veces los barras más o las líneas más gruesas generalmente lo podemos utilizar en los cuadros, en los bordes. Pero si ustedes gustan, lo podemos pintar todo, ¿verdad? De momento voy a dejarlo en los bordes para que vean la diferencia y luego me devuelvo a pintarlo totalmente. Entonces vean que ya aquí se resalta los bordes, ¿verdad? Con una línea más gruesa y los bordes del interior con una línea más delgada. Entonces, si ustedes quieren que todo se vea con la línea gruesa, igual vuelven a seleccionar cuáles son las celdas que quieren modificar. Nos vamos a la pestañita de todos los bordes, más bordes, y entonces igual seleccionamos siempre la línea que queremos trabajar y vamos marcando. Por ejemplo, aquí le estamos indicando que queremos que en el recuadro todos los bordes sean con línea gruesa. Entonces le voy a aceptar y vean cómo ya tenemos este, todos los bordes del área que seleccionamos con un grosor mayor. Entonces, para que quede claro esa parte y cómo podemos hacer los bordes. Por ejemplo, ustedes dicen, no, yo quiero que solo se vean los bordes, solo los bordes digamos, verticales, los bordes horizontales, no haya bordes como tal. Entonces, nos vamos aquí, más bordes. Y le decimos, por ejemplo, ninguno aquí en el centro, ninguno aquí, y por ejemplo, solo borde grueso en el centro. Entonces le damos a aceptar y ven cómo se ve un poquito más estético, tal vez, cómo ya tenemos solo bordes en los horizontales de los bordes del cuadro y en los verticales, ¿verdad? De cada columna. Ok, recordemos también que fue parte de la clase pasada que, por ejemplo, la información en esta tabla de trabajo está inclinada hacia la derecha. Entonces, para poder centrar la información, nos íbamos al recuadro de alineación, ¿verdad? Este es el recuadro de alineación. Y vean que si ustedes se posicionan el clic sobre esta opción, dice centrar. Entonces dice que centra el contenido. Le damos un clic izquierdo y vean cómo ya se ve un poco más estético la información comparada a la demás información de aquí abajo. Entonces, por ejemplo, yo quiero que resalte el título del cuadro. Muy bien, entonces que el título, digamos, tenga una línea gruesa horizontal para que se vea la diferencia entre el título y la información. Entonces nos vamos a más bordes. Por ejemplo, marcamos el borde que queremos siempre con clic izquierdo del mouse o del teclado de la laptop y le damos un clic en la parte de abajo. Entonces vean que ya tenemos ya claramente cómo se diferencia con negrita y con un borde grueso el título. Ok, ustedes dicen, bueno, yo no quiero que se vea esta línea tenue que se percibe aquí, sino quiero que todo sea blanco. Entonces, para lograr hacer eso, marcamos nada más el área que queremos modificar, ¿verdad? Eso es muy importante siempre tenerlo claro. Y nos vamos a lo que es color de relleno. Esto fue algo que vimos la clase pasada. Entonces tenemos el color de relleno y le vamos a indicar para poder quitar esas líneas tenues que queremos un color de relleno blanco. Muy bien. Vean la diferencia de esta parte con esta de aquí. Entonces vean cómo ya se va viendo un poquito más estético el cuadro, ¿verdad? Ya puede ser un cuadro para presentarlo pues al jefe o al que requiera la información y entonces se va viendo mejor.
Muy bien, por ejemplo, ustedes van a decir, no, quiero que el título también, los títulos tengan un fondo para poder hacer un mayor resalte. Entonces, igualmente, nos vamos aquí a color de relleno. Podemos escoger alguno de estos, por ejemplo, un celeste, o ustedes dicen, no, realmente quiero algo un poco más tenue, no tan resaltado. Entonces, lo pueden mover aquí y lo van viendo aquí a la derecha. Aquí se compara en la parte de arriba el color nuevo que van a elegir y aquí abajo pueden ver el color que ustedes tienen en este momento. Entonces, ahí vamos viendo cómo se convierte un poco más a verde. Entonces, digamos que tal vez ahí. Ok, tenemos un color un poco, un celeste más claro. Entonces ven cómo se va viendo un poco más elegante la información de los cuadros, ¿verdad? Y en fin, pues esta es una opción de formato. Muy bien. Entonces ya habiéndole dado formato a las celdas, vamos a ir a ver algo muy importante que es el formato de cada columna. Entonces recordemos, por ejemplo, esta columna de la A, que es ID, que es un número de identificación, el formato correcto debería ser número. Entonces nos vamos aquí a la parte de números de formato y vemos que dice general. Entonces una de las opciones es venir aquí y decirle que son números. Bien, entonces se nos coloca con dos decimales. Ustedes dicen, yo no quiero esos dos decimales. Ok, para quitar esos dos decimales, igualmente en el recuadro de trabajo de número, se colocan aquí y dice disminuir decimales o se colocan en este otro lado y le dan a aumentar decimales. Entonces, siempre estos comandos se activan con el clic izquierdo del mouse. Entonces le damos y por ejemplo ahí le estamos agregando más decimales, ¿verdad? Vea que ya perdemos estética del cuadro, vea que inclusive no se muestra el número porque es muy grande, tiene muchos ceros. Entonces vamos a disminuir los decimales, eso lo podemos ver aquí. Entonces le vamos dando un clic hasta que llegue. Inclusive podemos quitar los dos decimales que se habían colocado predeterminadamente. Entonces le damos dos veces más y ya nos queda el- esta celda que es la A2, ¿verdad? A2 con el formato de número, que es el formato correcto que debe llevar esto. Entonces, muy bien. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿cómo hago de una manera más rápida para poder darle formato a los números que están por abajo del número que yo le di formato? Entonces, la opción lenta es ir marcando cada celda e ir cambiándole el formato e ir quitándole los decimales, ¿verdad? Pero hay una opción que se llama copiar formato que lo podemos hacer de una manera más rápida. Entonces, para poder usar ese comando de copiar formato, nos colocamos en una celda que ya tenga el formato que queremos copiar. Entonces, por ejemplo, la celda A2 y la celda A3 ya tienen el formato de número. Lo vemos aquí, ¿verdad? Vemos que ya tiene el formato de número. Entonces, para poder yo asignarle formato a estas otras filas, nos venimos a copiar formato. Entonces, recuerden, siempre tener seleccionada la celda que tiene el formato que queremos copiar y le damos un clic izquierdo. Vean que se me marcó esa celda y lo siguiente que hago es con clic izquierdo sostenido, voy a marcar y arrastrar sobre todas las celdas que quiero darles el mismo formato. Entonces, clic izquierdo, voy arrastrando hacia abajo. Muy bien, y de esta manera eh, vemos que ya tenemos todas las celdas con el formato de número. Muy bien, vea lo que nos pasó. Como estoy tomando un formato de aquí arriba donde no hay un borde grueso en la parte de abajo, entonces se me eliminó esta celda que tenía un borde más grueso. ¿Cómo lo corrijo? Entonces me posiciono en la celda que perdió la línea gruesa, le doy clic derecho, esa es una opción, o lo puedo marcar y me vengo aquí a todos los bordes y le digo que me hace falta el borde de la parte de abajo. Entonces selecciono el grosor, que el grosor del borde sea el mismo que quiero reponer. Y entonces lo selecciono con clic izquierdo y con clic izquierdo le doy un clic aquí en la parte de abajo. Entonces vemos que ya nuevamente queda el borde de abajo y le damos a aceptar. Entonces vean que recuperamos el formato que teníamos. Bien, vean que por ejemplo aquí en nombre, este sería texto. Entonces, vean que el formato que tiene es general. Entonces voy a hacerlo un poco más rápido porque ya lo practicamos con un número. Entonces buscamos aquí cuál es el formato que nos sirve. En este caso sería texto. Entonces le damos un clic izquierdo
y vean que ya tenemos el formato. Muy bien, entonces para poder hacerlo más rápido, me vengo y arrastro sobre los que ya tienen, ¿verdad? Entonces, este voy a hacerlo a pie porque no sé, para no perder el borde. Igualmente con la columna de la edad, que es la columna C. Vean que tiene un formato general y realmente esto debería ser un formato de número. Entonces, igualmente me vengo aquí y le digo que quiero un formato de número y que lo quiero sin decimales, porque realmente la edad son números enteros. Entonces le quito los decimales, copio formato, con clic izquierdo arrastro, ¿verdad? Y este último lo voy a dejar sin manual para no perder el borde. Entonces la edad es número. Y le quito los decimales. Muy bien. Vamos a la columna D. La columna D ustedes ven que son fechas, ¿verdad? 4 de febrero del 2024, 7 de mayo del 2020. Esta es la fecha de ingreso probablemente de esta persona a trabajar en esta empresa que se tomó esta información. Entonces, voy a hacerlo un poco más rápido. Voy a marcar. Eso es una nueva técnica también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambio varias celdas también muy rápidamente? Ya vimos una opción que era con copia de formato, pero también podemos con clic izquierdo, arrastramos, nos venimos a la pestaña y le decimos que queremos un formato de fecha corta. Entonces, fecha corta, clic izquierdo, y ahí tenemos ya un formato de fecha corta. Muy bien. Si ustedes quieren, porque se lo solicitan, ¿verdad? Dar un formato de fecha larga, entonces nos venimos a la pestaña con clic izquierdo y seleccionamos fecha larga. Entonces ven ustedes como ya con fecha larga nos va a indicar el día de la semana, el número del día, el mes y el año. Generalmente, pues en Excel trabajamos con fecha corta para poder ahorrar espacio. Ven que al pasar de fecha larga a fecha corta, tengo muchos espacios vacíos en la columna. Entonces, para solucionarlo, recordemos, nos colocamos en la parte de la izquierda y le damos doble clic y automáticamente se nos ajusta. Igual en la parte ID. Vean que se amplió mucho aquí, entonces le doy doble clic y ya se nos redujo. Esto es para poder ir comprimiendo el cuadro, ¿verdad? Y que sea un poco más estético. Muy bien, entonces pasamos nuevamente aquí, vemos que este es de texto, entonces le damos formato texto, ¿verdad? Como ya lo vimos, buscamos aquí la opción, ¿verdad? Entonces texto. Ok, muy bien, salarios. Ok, salarios, ¿verdad? Ya no es un número entero como tal, ya este sí puede tener decimales, entonces aquí nos vamos igualmente. Por ejemplo, podemos darle un formato de número o le podemos dar un formato de moneda, ¿verdad? Por facilidad voy a utilizar el signo de colones, que es el que tengo predeterminado, pero ustedes, digamos, pueden darle más formatos. Voy a ponerlo en colones y después lo vamos a cambiar el formato, por ejemplo, a dólares. Entonces, colones. Ahí vemos cómo cambió el formato, ¿verdad? Si nos colocamos ya vemos que es de moneda, ¿verdad? Pues estamos hablando de dinero. Y si ustedes quieren cambiar, digamos, obviamente estos datos están en colones, pero nada más para efectos de la práctica voy a cambiar ese signo de dólar, ¿verdad? Pero sabemos que ese no es el salario, ¿verdad? Tal cual en dólares. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Dos opciones. Una es venir a la pestaña, le damos más formatos y seleccionamos la categoría de moneda, que es la que estamos, y aquí vemos que hay una pestaña desplegable que dice símbolo. Entonces aquí tenemos una infinidad de monedas. Entonces, por ejemplo, aquí dice inglés, inglés, ¿verdad? Entonces ustedes seleccionan, pues, la moneda. Por ejemplo, aquí tenemos inglés Estados Unidos. Entonces le damos y vean cómo ya cambió el símbolo. Si ustedes, por ejemplo, dicen, uy, no, quiero, quiero devolverme porque cometí un error. Entonces, ¿cómo lo hago? Me vengo aquí a la parte de lo que son la barra de herramientas de acceso rápido y vemos que tenemos una flechita hacia atrás y hacia adelante. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, no, me equivoqué, quiero devolverme a como estaba anteriormente el formato de la tabla, entonces le doy en la flechita para atrás, que es deshacer formato de celdas. Entonces le damos un clic izquierdo y vean que pasamos a colones nuevamente. Si ustedes quieren regresarse otra vez, entonces le dan en rehacer formato. Entonces vean cómo pasé a dólares, cómo me devuelvo, cómo paso, ¿verdad? Entonces,
Es una opción de hacerle rápido. Ok, voy a dejarlo en colones porque es realmente el monto que está en colones. Bien, pasamos a bonificación. Vemos que en el título de bonificación dice que es porcentaje. Entonces, igualmente, marco la información que quiero modificar y tengo dos opciones. Vean que el formato de porcentaje me aparece aquí afuera, o también puedo ir a la pestaña y decirle que que es un porcentaje. Si no me aparece en las opciones de aquí predeterminadas, entonces le doy más formatos, pero vean que aquí aparece porcentaje. Entonces, si ustedes dicen, no, yo quiero que el número sea cerrado porque realmente no tiene decimales, entonces está en cero todos, entonces igual le damos en disminuir decimales. Entonces ahí tenemos los datos. Y también lo podíamos hacer aquí, ¿verdad? Ustedes dicen, ah, no, realmente eso no eran porcentaje, eran número. Ah, bueno, entonces se vienen con la información marcada en la pestañita y le decimos, no es número. Entonces regresamos a como estaba antes. Y si quieren devolverse a porcentaje, entonces también lo pueden hacer en esta parte. Le damos un clic y automáticamente tenemos la información en porcentaje. Y vemos que estas evaluaciones, ¿verdad? Son en, son en número. Entonces, podemos marcar inclusive, ¿verdad? Con clic izquierdo arrastrando, podemos marcar las columnas y decirle que es un número y que lo queremos sin decimales. Entonces, quitamos los decimales de esa forma. Entonces, perdón, ahí ya repasamos lo que fueron los diferentes formatos que tenemos, ¿verdad? Ya vimos cómo darle en color, cómo darle bordes, cómo centrar la información. Por ejemplo, ustedes dicen, yo no quiero que esta información esté centrada, quiero que esté hacia la izquierda. Entonces, aquí en la parte de alineación, por ejemplo, si nos colocamos aquí, dice que alinear a la izquierda. Entonces, le damos un clic izquierdo y toda la información se nos desplaza para la izquierda. No, que lo queremos a la derecha. Ah, bueno, entonces le damos aquí a la derecha y se nos mueve hacia la derecha. Bueno, en mi caso voy a manejarlo que está un poco más centrado, entonces le damos centrar. Siempre todo se selecciona con clic izquierdo, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos concluyendo con ese punto de formato básico de celdas, ¿verdad? Ya vimos lo que fueron fechas, lo que fueron salarios o formato de monedas, formato de porcentajes, formato de texto, formato de número. Y aquí tenemos algunos otros formatos, ¿verdad? Como fracción, como formatos de científicos. em, y igual tenemos pues un montón más de formatos, ¿verdad? Hasta formatos especiales, personalizados, en fin, ¿verdad? Ahí pueden de acuerdo al requerimiento, ¿verdad? Pueden ir a buscarlos en esa parte. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de operaciones aritméticas básicas, que básicamente es hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, voy a pasarme para esta otra hoja de trabajo. Recordemos que en Excel, ¿verdad? Podemos tener infinidad de documentos abiertos a la vez. Eso no hay ningún problema. Por ejemplo, yo en este momento, si lo pueden ver, si yo me coloco aquí en la barra de tareas de la computadora, vemos que yo tengo tres archivos abiertos, ¿verdad? Entonces, para que también recordarles esa información. Entonces, vamos a practicar lo que son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Recordemos, por ejemplo, vean que aquí no se ve el formato, no se ve todo el título, entonces le damos doble clic y hacemos que se muestre todo el título. Eh, ok. Ahí pregunta Elenita que si el Excel es gratis o se tiene que pagar. Sí, realmente si se quieren aprovechar todas las funciones, pues hay diferentes paquetes ahí que se pueden adquirir. Igualmente, ustedes, digamos, pueden instalarlo. Si no lo activan de momento, Excel les deja utilizar algunas funciones, pero realmente está siempre mostrando como alguna alerta ahí. Entonces, realmente es muy incómodo. Muy bien, entonces tenemos aquí dos celdas, que es dos columnas, perdón, la columna A y la columna B, donde tenemos estos datos. Vamos a darle formato a estos datos. Entonces lo seleccionamos con clic izquierdo, le damos a entrar. Le voy a dar que quiero que tenga todos los bordes, ya que estos van a ser los datos que vamos a utilizar para la práctica. Entonces, muy bien, vamos a aprender cómo hacer una suma. Entonces, una suma la podemos hacer de dos formas. La forma más lenta, que es
Nos posicionamos en la celda, le damos doble clic izquierdo, entonces ya editamos. En el momento que ustedes le dan doble clic izquierdo, editamos la celda, vean que parpadea como una rayita y se van al teclado de la computadora y le dan igual, le dan el signo de igual. Entonces es una forma un poco más tediosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el clic izquierdo vamos a seleccionar, por ejemplo, la fila A3, la celda, perdón, A3, y le vamos a dar el símbolo en el teclado del más. Y seleccionamos la otra celda que queremos sumar. En este caso, la celda B3, ¿verdad? B y un 3. Entonces la seleccionamos y cuando ya tenemos las dos columnas que queremos sumar, le damos Enter y vean que ya tenemos esta suma. Muy bien, ¿cuál es la otra forma de hacerlo? Le damos igualmente doble clic izquierdo para activar la celda. Le damos igual, pero escribimos un comando, ¿verdad? Que en este caso en español es suma, así se llama suma. Vean que aquí aparecen otras fórmulas más, como suma cuadrados, que más adelante la vamos a ver, y un sinnúmero más de suma, de funciones. Entonces, en este momento estamos trabajando con la de suma, que es básica, y lo que hacemos es digitar un corchete o un paréntesis, más bien, perdón, abierto. Entonces, de esa forma nos está diciendo que tenemos que seleccionar cuál es la primera celda que queremos sumar. Entonces, en este caso va a ser la celda A4. Le damos un clic izquierdo. Vean que sigue un punto y coma y seleccionamos el otro número, que sería la celda B4. Y así sucesivamente. Si ustedes aquí tienen, por ejemplo, 100 datos hacia horizontalmente, entonces pueden irlos agregando, ¿verdad? Esa es una forma. Y cerramos el paréntesis y le damos Enter. Entonces, esa es una forma. ¿Cuál es otra forma muy rápida? Que le damos suma, igualmente la digitamos el comando de suma, pero arrastramos con clic izquierdo sostenido, nos posicionamos en la primera celda que queremos sumar y con el clic izquierdo sostenido nos movemos hacia la derecha. Entonces ahí le damos y le podemos dar enter ahí y vean que igual va a sumar. Y ustedes me dirán, bueno, puedo sumar también hacia abajo, sí, también se puede sumar hacia la derecha y también hacia abajo. Vamos a hacer el ejemplo. Elimino esto con backspace, elimino la ecuación, le vuelvo a dar igual para digitar, ¿verdad? Entonces escribo suma. Si lo tienen en inglés el teclado, entonces sería sum, ¿verdad? Y, eh, ok, y arrastro, ¿verdad? Entonces, arrastro. Y si quiero sumar, por ejemplo, la fila 5, entonces marco con clic izquierdo sostenido y bajo. Bajo a la fila 5, inclusive puedo bajar a la fila 6 y puedo bajar todo lo que ustedes deseen ahí, ¿verdad? Muchas veces cuando se está manejando un grupo de información más grande, por ejemplo, en este caso, pues de aquí es poca la información, lo que generalmente se hace es que se va hasta la última fila y viene y se digita aquí. Vean que como está editado, ustedes dicen, no, realmente los datos no llegan hasta la B23, llegan hasta la B1000. Entonces ustedes borran el 23 con el backspace y digitan con el teclado, por ejemplo, que va a ser hasta la B1000, porque ustedes ya fueron a revisar en el archivo de trabajo que lo que desean sumar está hasta ahí. Entonces le dan Enter y él les va a sumar, ¿verdad? Lo que se encuentre de aquí para abajo. Entonces vemos que también podemos sumar no solo en forma horizontal, sino también vertical. Entonces voy a borrar y voy nuevamente a hacer la suma. Ok, entonces nada más arrastro con el clic izquierdo y le doy un Enter. Bien, ahora sí, si ya ustedes lo aprendieron a hacerlo de esa forma y quieren sumar una gran cantidad de datos, hay una forma de hacerlo muy rápido también, que es que me posiciono en una de las celdas que ya tiene la fórmula de suma y vean ustedes que en la celda, en la parte inferior derecha, se activa como un recuadrito, como un cuadrado, un rectángulo, que se ve un poquito más como que sobresalta. Entonces vean que cuando yo muevo el mouse, vean cómo yo muevo el mouse, vean cómo cambia.
Vean que pasamos de una cruz con flechitas a una cruz sin flechitas. Eso nos quiere decir que podemos arrastrar la fórmula. Es muy importante que quede claro esa parte, ¿verdad? Tienen que ir a buscar el recuadro o el rectángulo en la esquina inferior derecha. Y cuando ya tienen el cambio de la cruz, ven cómo pasamos de una cruz con flechitas a una cruz así, entonces arrastramos. Entonces vean ustedes con clic izquierdo sostenido, vamos arrastrando. Igual podemos hacerlo hacia abajo y vean cómo ya tengo formato muy rápidamente de suma en todas estas celdas. Si ustedes le dan aquí, vean que está suma, suma. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están redactando los datos manualmente, entonces yo, por ejemplo, puedo decirle aquí 15 y puedo decirle aquí 1000. Entonces ya aquí me puso 1015, ¿verdad? Puedo decirle uno y puedo decirle aquí 20. Entonces ya automáticamente en la columna de la C me va sumando 200 y aquí 400. Por ejemplo, puedo hacerlo también con números que no son enteros. Entonces, por ejemplo, 20,5. Aquí con el tema de la coma, es muy importante que ustedes revisen sus teclados porque algunas veces algunas computadoras, por el formato que tienen, trabajan con comas o trabajan con puntos. Entonces, en este caso, yo sé que la mía trabaja con comas. Entonces, por ejemplo, 10,5, ¿verdad? Por ejemplo, vean que si yo le doy un formato para hacer el ejemplo con punto, vean que no me suma 25,1, por ejemplo. Y vea que se me posiciona como a la izquierda el dato, porque realmente no lo está detectando Excel como un formato numérico, sino como un formato texto o un formato general. Entonces le doy 30,2 y vean cómo no me sumó. Vean cómo que a pesar de que la fórmula estaba bien hecha, ¿verdad? Que sume la celda A11 y B11, me tira cero, porque no le estoy dando la puntuación correcta, ¿verdad? Entonces es importante que si ustedes revisen sus computadoras en ese tema. Entonces yo sé que es coma, entonces yo vengo y puedo cambiarlo de dos formas. Por ejemplo, puedo hacerlo manualmente, doble clic, borro con backspace y le doy coma, ¿verdad? Ahí, coma. O marco las dos celdas que tienen ese formato y le doy aquí en esta cajita de edición, le doy un clic izquierdo y vean que aquí tengo la opción de reemplazar. Entonces le doy un clic izquierdo y le digo, bueno, esas dos celdas tienen coma, entonces búsqueme las celdas que tienen comas. Entonces yo le doy aquí en buscar, coloco la coma y le digo, bueno, quiero que me lo reemplace con un punto, porque resulta que mi computadora lee los números con puntos y no con comas, por ejemplo. Entonces le doy un punto y le doy en reemplazar. Entonces vean cómo me cambió, reemplazar todos. Vean cómo me cambió a puntos. Y si me quiero devolver, entonces nada más le digo que busque los puntos y me los cambie por comas. Y le doy reemplazar todos. Ok, perdón, ahí puse dos comas. Vamos a ver. Ahí, listo. Entonces vean que ya se hizo el reemplazo. Y así le cambié el formato de una forma más rápida. Vean que ya ahora sí está sumando, ¿verdad? Está sumando correctamente. Muy bien, cuando nos vamos a resta. Para resta como tal, ¿verdad? Si no tenemos una función como tal, ¿verdad? Como en suma, sino ahí tenemos que hacerlo de forma manual. Entonces lo que hacemos es decir, la columna A2 menos la columna B2. Entonces voy a borrarlo para hacerlo nuevamente. Entonces coloco el igual, marco la celda A2, le doy en el teclado el símbolo de guión intermedio, se lo digito y marco la otra celda que quiero restar y le doy un enter. Bien, ya aprendimos que para hacer un formato más rápido se arrastra, ¿verdad? Entonces vemos cómo cambia la crucecita, entonces vamos arrastrando y vean cómo ya, por ejemplo, ¿verdad? Puedo tener la resta de forma muy, muy fácil. Entonces, con el menos. Luego vamos a ver la multiplicación. Para la multiplicación utilizamos
un, un símbolo de asterisco. Entonces, por ejemplo, le damos igual y yo quiero que me multiplique la celda A3 con la celda B3. Entonces, busco en el teclado el símbolo de asterisco. Ese es el símbolo en Excel de multiplicación. Entonces lo digito y selecciono B4. Entonces aquí tenemos 10 por 4, 40. Y entonces, como ya tenemos el formato predeterminado en esta celda y para que no sea lento el proceso, ¿verdad? Nada más me coloco en la esquina inferior derecha y arrastro. Entonces ven que rápidamente ya tenemos la multiplicación, ¿verdad? Con doble clic izquierdo edito la celda y vemos que ya tenemos la multiplicación. Igualmente la división. Le damos igual. Quiero que me divida la celda A3 y aquí utilizamos el símbolo de un slash hacia la derecha, acostado hacia la derecha, que lo tenemos igual en el teclado. De hecho, en el teclado mío está la parte del asterisco por aquello. Entonces ahí lo tenemos. Ustedes lo pueden buscar ahí. eh, y lo digitamos y entonces quiero que me divida la A3 entre la B3. Entonces la selecciono y le doy Enter. Igualmente, me posiciono en la esquina inferior derecha y arrastro. Entonces, de esa forma tenemos la división. Vean, por ejemplo, que de todas estas celdas tenemos esta celda que tiene más decimales. Entonces, yo voy a decir, quiero que todos los datos tengan un decimal o dos decimales. Por ejemplo, voy a dejarlo con dos decimales. Entonces, me voy aquí a disminuir y después le doy aumentar dos. Entonces, vean que ya todo se ve un poco más ordenado. Igualmente, quiero que toda la información me quede centrada. Entonces, recordemos, la marco, la selecciono y le doy centrado. Bien, potencia. Si ustedes quieren hacer una potencia, entonces nos venimos, le damos igual. Entonces, la potencia de 10 a la 4. Entonces, busco en el teclado el techito, un techito, ¿verdad? O un triángulo, o una boquita, por decirlo así, inversa. Entonces, vamos a ver cómo lo saco. Ahí estoy. Ahí lo saqué, entonces lo activo, ¿verdad? Y los selecciono. Si por alguna razón no lo pueden encontrar en el teclado, pueden ir y lo redactan en Google y ahí lo pueden copiar, ¿verdad? ¿Cómo lo pueden copiar? Por ejemplo, yo vengo y por ejemplo, lo selecciono de aquí, lo copio, le doy aquí en copiar, vean aquí en la opción de portapapeles, aquí está la opción de copiar, lo copio, por ejemplo, y voy a utilizarlo en esta otra, que es esto. Le doy igual, en este caso ya no le doy copiar, sino le doy pegar. Si no me aparecen las opciones de aquí, entonces le puedo dar control V, que es pegar, control V, control y V. Esas son teclas del teclado como tal y selecciono la otra celda y le doy enter. Y si ya tengo, digamos, y tengo muchas celdas que quiero dar ese mismo cálculo, entonces nada más arrastro para mayor facilidad. Muy bien. Por ejemplo, bueno, ustedes quieren hacer un cálculo que combine dos símbolos, por decirlo así. Entonces, venimos y, por ejemplo, si ustedes van a hacer una multiplicación y una suma, entonces es importante siempre encerrar entre paréntesis lo que son sumas y restas. Entonces, yo voy a hacer, por ejemplo, una resta. Entonces, abro paréntesis, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ver en el teclado. Selecciono con clic izquierdo la celda que quiero hacer, por ejemplo, es la A3. Le doy el símbolo de resta, ¿verdad? Que recordemos que es el guión intermedio. Resto la columna, la celda B3. Cierro paréntesis porque al yo cerrar paréntesis le estoy indicando al Excel que primero me resuelva la resta y después me haga una multiplicación, por ejemplo, por 4. Entonces aquí le estoy diciendo, résteme la celda A3 con la celda B4 y el resultado de esa resta que me lo multiplique por 4. Entonces ahí tenemos 24. Bien, por ejemplo, yo quiero que no me lo multiplique, sino que me lo divida entre 4. ¿Ok? Entonces, en lugar del asterisco, le doy el slash inclinado hacia la derecha y ahí le doy enter.
Entonces vemos que ya tenemos, este, primero el Excel hizo la resta y después hizo la división. Entonces, esos son un sinfín de opciones, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, nos da cero porque la resta de aquí da cero. Si yo aquí le coloco 8, por ejemplo, entonces ya me da negativo, ¿verdad? Y así sucesivamente. También hay una opción, por ejemplo, voy a redactarme unos números por aquí abajo, por ejemplo, 12, 25, 30, 52. Ustedes dicen, bueno, yo tengo aquí una suma y quiero saber rápidamente cuál es la suma de estos. Entonces, ¿cuál es la suma de estos dos? Entonces yo vengo y me posiciono en una celda que tenga el formato de suma, le doy copiar, me posiciono en la celda que quiero y le doy pegar. Entonces, automáticamente lo que hice ahí fue que me copió la fórmula como tal, pero ya me reemplazó la celda A, por ejemplo, A2 y B2 por la celda A13 y B13. Entonces, para corroborarlo, le doy doble clic izquierdo y vemos cómo, ¿verdad? Rápidamente le dijimos a esta función, ¿verdad? Que nos hiciera una suma. Y si lo que ustedes quieren no es una suma, sino una resta, igualmente. Se vienen aquí, copian, se colocan aquí y le dan pegar. Ok, en este caso me tiró un error, vamos a ver qué pasó. Ah, bueno, sí, sí, sí. Es que recordemos que la resta, como tenía símbolo, nos iba a dar el problema. Entonces hagámoslo con la multiplicación. La pegamos y aquí, ok, ok, vamos a ver. Sí, en este caso nos está dando este error porque como estos son símbolos que digamos que se digitaron, ¿verdad? Entonces nos da ese error. Para poder hacerlo tenemos que utilizar, digamos, funciones como esta, ¿verdad? Que son la de suma, esta que vimos aquí, de suma, esa sí la podemos arrastrar. Entonces, la copiamos, recordemos, y la pegamos. Entonces aquí tenemos la suma, el resto. Si queremos restarlo igual, ya lo vimos, ¿verdad? Este menos este. Igualmente, si ustedes, por ejemplo, dicen, no, yo no quiero sumar la celda A2 con la B2, si no quiero sumar la A2 con por ejemplo, la B5, que es un 8. Entonces, lo que hago es que con el mouse me muevo y vean cómo cambia de una cruz gruesa blanca a una cruz con flechitas. Entonces, cuando me hace ese cambio, indica que puedo darle clic izquierdo sostenido y lo puedo arrastrar. Entonces le digo que me sume la A2 con la B5 y le doy enter. Entonces ya me hace 5 más 8, 13. Entonces, para que sepan también que no necesariamente tienen que estar en la misma fila para yo poder sumar, sino puede estar un dato en una fila y el otro dato pues en una fila más abajo o más arriba. Muy bien. Vamos a ver cómo es con el tiempo. Ok, vamos bien. Entonces ahí ya vimos entonces cómo hacer sumas, cómo hacer restas, cómo hacer multiplicaciones, divisiones. Le agregué dos más potencias y también vimos cómo hacer cálculos directos en celdas, ¿verdad? Que fue esta parte que vimos, que pudimos combinar, ¿verdad? Combinar sumas con multiplicaciones, sumas con divisiones, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Entonces, ahí con la práctica que les voy a dejar, para que lo hagan entre semana, ahí pueden pues sacar más sus dudas, ¿verdad? Igualmente ahora hacia el final vamos a dar un espacio para que pues también saquen algunas dudas. Voy a pasar entonces al tercer tema que tenemos el día de hoy, que eran lo de funciones básicas, ¿verdad? Cómo hacer suma de rangos, cómo hacer promedios, mínimos y máximos. Ok, entonces ahí voy a hacer un poco más grande para que ustedes vean el área de trabajo. Aquí tenemos los valores, ¿verdad? Son valores simples para no generar mucha confusión. Y aquí tenemos las diferentes operaciones o funciones básicas. Entonces, ya esta de suma ya la acabamos de ver, ¿verdad? Entonces recordamos, le damos igual y escribimos la palabra suma. Y en este caso, recordemos, como son valores hacia abajo, podemos
con clic izquierdo sostenido, arrastrar y seleccionar los datos que queremos sumar. Entonces me posiciono en la celda A2, con clic izquierdo sostenido y arrastro, y vamos viendo aquí cómo se seleccionan. Cuando ya decidimos cuál es el rango de celdas que queremos sumar, le damos un Enter y automáticamente tenemos la suma. Bien, si queremos lo que es el promedio, igualmente le damos un igual en el teclado y escribimos la palabra promedio, ¿verdad? Entonces vean que se nos despliega aquí. Entonces le damos doble clic izquierdo a la función de promedio y selecciono el rango de valores igual con clic izquierdo sostenido que quiero determinar y le doy un Enter. Entonces dice que el promedio de estos valores es 27, que la suma es 135. Por ejemplo, quiero saber cuál es el valor máximo, entonces le doy un igual y escribo la palabra max, ¿verdad? Entonces max dice que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Entonces le doy doble clic, igual con clic izquierdo sostenido, selecciono el rango de celdas que quiero sacar el máximo, le doy un enter y me dice que ahí lo que me quiere decir es que el valor más grande de la lista de valores es 40. Obviamente, como son pocos datos, ¿verdad? Aquí ustedes lo pueden ver a simple vista. Pero, por ejemplo, si yo me devuelvo al archivo de trabajo que era el archivo grande de trabajo, y ustedes quieren determinar cuál es el valor máximo de edad, por ejemplo, entonces lo vamos a hacer aquí. Le damos un igual, un max, ¿verdad? Y seleccionamos el rango de celdas que queremos determinar cuál es el número máximo. Entonces, igual con clic izquierdo sostenido, me voy arrastrando, me voy moviendo a lo largo de toda la columna hasta llegar al primer valor y le damos un enter. Entonces vean que podemos saber rápidamente que el valor máximo de edad de esta lista de personas es de 60 años. Y recordemos que tenemos la opción de copiar y pegar la fórmula para hacerlo de una manera más rápida. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo quiero saber cuál es el salario más alto. Entonces le doy copiar y me vengo aquí a la columna donde tengo los salarios y le doy pegar. Entonces vemos que, por ejemplo, el salario más alto es de 1.486.000, ¿verdad? Entonces, y si ustedes lo quieren ir a encontrar rápidamente, que fue algo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Ustedes seleccionan la columna y con la opción de buscar, ¿verdad? Pegan el valor y le dan buscar. Ok, en este caso me dice que tiene que estar sin espacios, si no me equivoco. Ok, ok, vamos a ver. Ok, creo que un problema de formato, vamos a ver. 1.486.112. Ok, ven, ahí era un tema de formato. Entonces rápidamente redacté, por ejemplo, el valor máximo y ya puedo saber con la lupa de quién es. Entonces ya sabemos que es de Lucía y que está en esta área de marketing. Bueno. Entonces me regreso a los datos, entonces vemos cómo podemos sacar el máximo, igualmente cómo sacar el mínimo. Entonces igual le damos un igual, escribimos la palabra min, vea que nos aparece aquí en las diferentes funciones, le damos un doble clic izquierdo, se nos activa la función y seleccionamos el rango de valores. Y entonces vemos que el valor mínimo de estos valores es 15. Por ejemplo, por ejemplo, yo quiero contar cuántos valores hay aquí. Entonces igual, le doy igual y escribo la palabra contar y selecciono el rango de valores. Entonces vemos que aquí hay 5 valores, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en esta otra lista, que es muy grande, ustedes quieren contar cuántas personas hay aquí, cuántos nombres de personas. Entonces le damos contar igualmente. Seleccionamos todo el rango y le damos Enter. Ok, perdón. Sí, esto nos sirve solo esta función nos sirve solo para lo que son números. Entonces, por ejemplo, si la colocamos aquí, ve, nos dice que son 100 datos.
Si queremos contar texto, hay otra función que se llama, vamos a verla aquí, que rápidamente se llama contara. En lugar de contar, perdón, se llama contara. Entonces contara sí nos va a decir cuántos valores no numéricos hay aquí. Entonces ya nos dice que 100. Entonces recordemos, si queremos contar los datos, si son numéricos los datos, usamos contar. Y si son de texto, usamos contara, que igual la pueden encontrar ahí. Voy a borrarla y voy a hacerla nuevamente. Contar, a ver, ustedes la van, inclusive si ustedes están digitando contar y la pueden ver aquí donde aparece. Está en la posición 1, 2, 3, 4, así en la quinta posición, contara. Entonces le dan doble clic izquierdo y ya automáticamente se activa y arrastro con clic izquierdo y le doy enter. Entonces, esa es una de las opciones de contar, ¿verdad? Entonces, igualmente, estas otras funciones son muy importantes. Muchas veces las requerimos. Por ejemplo, queremos ver qué día es hoy, digamos, en la hoja de trabajo necesitamos saber qué día es hoy y que se vaya actualizando conforme pasen los días. Entonces le damos un igual y escribimos la palabra hoy, hoy, y activamos la función y le damos cerrar paréntesis. Entonces, al decirle esto, le damos un enter y vean que automáticamente nos indica qué día estamos hoy, qué fecha, ¿verdad? 25/7/2025. Pero si queremos saber ya específicamente qué hora es, entonces le damos un igual, ¿verdad? Y redactamos la palabra ahora. Esta se digita, vean que nos aparece la función, le damos doble clic izquierdo y cerramos paréntesis. Entonces ya nos dice que es el 25 de julio y son las 7:05 de la noche, PM. Ok, igualmente queremos saber cuál día es, ¿verdad? ¿Cuál día, digamos, este sería el día calendario? O sea, por ejemplo, que hoy es 25, entonces le decimos día, igual, doble paréntesis, abierto y cerrado. Ah, perdón, ok, aquí, perdón, un momento nada más. Ok, en esta función de día, vea que aquí nos aparece, doble clic, tenemos que seleccionar la fecha para que nos extraiga eh, el día que es. Entonces le damos un enter y vean que ya nos dice que es 25. Día 25. Bien, queremos saber el mes. Entonces igual, redactamos la palabra mes. Vea que se nos activa aquí en las funciones. Le damos doble clic y seleccionamos siempre ya en estas opciones de mes, de día, de mes y año. Tenemos que seleccionar la fecha sobre la que queremos extraer la información. Entonces seleccionamos la fecha y le damos enter. Entonces vemos que estamos en el día 25 del mes 7, que es julio. Y queremos extraer el año. Entonces le damos año y seleccionamos la fecha y le damos enter. Entonces ahí pudimos extraer la fecha con la hora, el día, el mes y el año. Entonces, para que sepan que todas esas funciones están. Muy bien, es importante saber que además de esas funciones hay un sinfín de funciones más, ¿verdad? Que por la duración del curso, pues no se va a poder abarcar todas 100%, ¿verdad? Vemos las más funcionales y las más importantes, pero para poder ustedes buscar y ver todas las funciones que hay, recordemos en la barra de fórmulas, vean que aquí donde estoy seleccionando hay una F con una X, estas son las funciones, le damos un clic izquierdo y aquí se nos activa este recuadro. Este recuadro nos muestra
el sinfín de funciones que hay. Por ejemplo, funciones financieras, funciones de fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, de texto, de ingeniería, bueno, un sinfín, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está seleccionada las más recientes, pero le podemos dar todas. Entonces vean el sinfín de funciones, ¿verdad? Que algunas de todas estas vamos a ver, ¿verdad? Pero hay otras que no, por temas de tiempo no vamos a poder, pues, visualizar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos contar, que ya lo utilizamos, contar, más adelante vamos a usar contar sí, más adelante vamos a contar blanco, contar conjunto, concatenar también lo vamos a utilizar. Y si ustedes, por ejemplo, seleccionan una función, que es algo importante, por ejemplo, ok, por ejemplo, una un poco más sencilla, vamos a ver. Ok, tal vez puede ser esa de buscar. Buscar V. Entonces, si ustedes lo hacen por medio de esta cajita, ustedes le dan a aceptar y esta ventana que se aparece aquí es como un apoyo adicional porque ustedes pueden ir leyendo qué significa cada uno de estos recuadros. Por ejemplo, dice, valor buscado es el valor buscado en la primera columna de la tabla y puede ser un valor, referencia o una cadena de texto. Entonces, cuando veamos esta fórmula, se lo voy a explicar más en detalle, pero entonces ustedes pueden ir viendo, aquí lo que quiero que vean es que ustedes pueden irse desplazando en las diferentes cajitas y pueden ir leyendo qué es, ¿verdad? Lo que el Excel quiere que ustedes le digiten o le seleccionen en esta pestaña. Y para seleccionar un valor, nada más le damos un clic izquierdo en esta flechita hacia arriba y marcamos con clic izquierdo la celda que ustedes quieren buscar y le dan otra vez aquí y vean que ya aquí aparece. Entonces dice que seleccionó la celda B1 y el valor que hay ahí es un valor de 45.863 que viene siendo esta fecha, pero en un formato general. Ok, entonces para que sepan que en esa cajita de funciones hay un montón de funciones más como tal. Muy bien, entonces eh, vamos a ver. Ok, por ejemplo, podemos hacer sumas voy a ingresar una celda. Ah, bueno, recordemos que para insertar una fila, nos posicionamos en la fila como tal, le damos un clic derecho y le damos insertar. Clic derecho, insertar. Y ahí ustedes van a ir agregando celdas en blanco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted dice, no, yo quiero saber cuál es el promedio de estos porcentajes. Entonces, nos vamos un igual, redactamos la palabra promedio, ven aquí donde nos aparece, y seleccionamos con clic izquierdo y podemos ver que el promedio de estos porcentajes es un 15. Como tal, yo quiero saber cuál es la suma de estos salarios que le di formato. Igual, entonces, escribo la palabra suma, selecciono con clic izquierdo, marco y me da 4.628.000. No, pero no quiero saber cuál es la suma, sino quiero saber cuál es el promedio. Entonces, lo doy un igual en el teclado y escribo la palabra promedio y selecciono con clic izquierdo, ¿verdad? ¿Cuáles son las celdas que quiero sumar? Y vean que entonces me dicen que el promedio de estos salarios es 514 y que la suma son 4.600.000. Ok, quiero saber cuál es el salario máximo. Entonces ya lo vimos. Máximo. Quiero saber cuál es el salario mínimo. Entonces le ponemos mínimo, seleccionamos el rango y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eh, pues aquí con esto que les he explicado, estamos abarcando los contenidos, ¿verdad? Que teníamos para la clase de hoy. Vamos a dar el espacio para evacuar dudas de aquí a las 7:30 y a las 7:30 les presento 7:30 les muestro la tarea o la práctica, más que tareas práctica, para que ustedes puedan repasar los conceptos. Entonces, nada más recordarles, ya vimos formato básico de celdas, que fue todo lo del color, lo de los bordes,
lo de los formatos de moneda, porcentajes, decimales. Abarcamos lo que fueron sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, operadores matemáticos. E hicimos cálculos directamente en la celda, ¿verdad? Que fue que cuando combinamos sumas con multiplicaciones. Y por último, abarcamos todas estas funciones de suma, de promedio, de mínimos, máximos, de contar. Y también les mostré la opción de cómo sacar la fecha, cómo sacar la fecha con la hora, el día, el mes y el año. Muy bien, entonces voy a darles el espacio para que evacuemos dudas, por favor. Ahí hay ok, por el chat no hay preguntas. Ahí creo que los micrófonos lo pueden abrir. Entonces aprovechemos estos minutos para evacuar dudas Sí, y si podemos correcto. repasar algo. Ahí pueden, si gustan, levantan la mano o bien pueden activar el audio. Muy bien, con toda confianza. Importante que quede claro porque cada vez que vamos a ir avanzando, vamos a ir utilizando o vamos a ocupar, digamos, de herramientas que vamos viendo en las clases anteriores, ¿verdad? Entonces es muy importante que quede lo más claro posible. ¿Alguno que quiera preguntar acerca del... Ok, ahí está Gilda. Ujú. Adelante. No se le escucha por aquello. Ah, sí, buenas Ahí, tardes. buenas Eh, tardes. Mire, a mí me gusta mucho cómo explica usted, pero como yo no sé nada, cero, yo estoy cero, cero, haga de cuenta así. Ujú, Para mí todo esto es nuevo y ujú, yo pienso que yo tengo que estar, pues yo soy como un poco más lenta a lo mejor porque no sé nada, ¿cierto? ujú. Entonces, yo pienso estar repitiendo, viendo, Los porque, o videos. sea, yo ahorita estoy viendo como un pizarrón, haga de cuenta de todo lo que usted está haciendo, pero Ujú, yo, a mí me gustaría, en mi caso, ¿verdad? Que no sé nada, claro, ponerlo del celular, ponerlo a usted y estar haciendo, porque si no, ¿cómo voy a, o sea, siento que no avanzo, pues, porque para mí esto es nuevo y tengo la cabeza así. claro, claro. No, por eso es importante que las clases quedan grabadas, perdón. Entonces usted ahí con tiempo lo puede ir pausando el video y lo que Exacto, puede hacer es con la práctica que yo voy dejando la práctica, va viendo el video y entonces vaya a hacer la práctica y así sucesivamente. Pero como yo lo mencioné exacto. en la primera clase, es sumamente importante en esta herramienta y en cualquier otra herramienta tecnológica practicar. La práctica es la que Sí, hace el pues maestro, ¿verdad? Como se la dice práctica es el popularmente. maestro en todo Entonces... eso, sí, es cierto. Entonces es importante esa parte, sí. Claro, muchas Por gracias. eso, perdón, por eso Sí, no. yo ahorita Ujú. no tengo una pregunta específica porque para mí son todas las preguntas, ¿verdad? Entonces, yo Ok, pienso que ok, cuando yo me ponga a practicar, ahí me van a salir las dudas y las voy a anotar para estárselas claro, haciendo, ¿cierto? de acuerdo. Sí, sí, Gracias, claro, muy bien. maestro. Y ahí le podemos Pero ver al inicio de la sí próxima me clase gusta también. mucho, claro, sí me gusta mucho cómo explica, está muy bien explicado. Muy Pero que bien, yo, en este caso, que yo como no tengo conocimiento de nada, pues para mí esto es nuevo, de acuerdo. Ok. Sí, ¿verdad? sí. Al Ujú. rato, pues a lo mejor voy a hacer una... No, no, lo importante es, como le mencionaba, practicar y estar viendo los videos y cualquier duda ahí, estamos a la orden. Mucho gusto, Exacto. Claro que sí, pues muchas gracias, maestro. mucho gusto. Sí, yo nada Gracias. más quería, muchas gracias, sí, aclarar con el tema de las grabaciones. Las grabaciones se van a estar subiendo a una carpeta de Google Drive. Entonces es muy importante que usted pueda, con el asesor que la atendió o que ha estado hablando con usted, darle el correo correcto para nosotros poder agregarle a la carpeta. En el momento que ya usted pueda hacer la matrícula, entonces ya nosotros procedemos a hacer, a darle acceso a través de ese correo que usted nos comparte. Ok, perfecto. Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mi nombre es Dayana. Yo Ah, formo Dayana. parte del equipo, ajá, más que Ah, todo con servicio al cliente. ok, mucho gusto, Dayana. Muchas Mucho gusto. gracias.
para servirles. Gracias. Muy bien. ¿Alguno otro que tenga dudas, por favor? Aprovechar. Bien, si no, entonces voy a mostrarles la práctica. Ok, práctica clase 2. Ok. Bien, la práctica se va a componer de cuatro hojas de trabajo. Una se va a llamar formato de celdas, ahí lo estoy con el mouse seleccionando. La segunda hoja, formato de números. La tercera hoja de trabajo, operaciones básicas. Y la cuarta hoja, funciones básicas. Entonces vamos a ir una a una para ir viendo básicamente lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces vamos a practicar en esta hoja uno o formato de celdas, mm, propiamente eso, ¿verdad? Cómo dar formato a las hojas. Entonces aquí dice aplica negrita, cursiva y subrayado a las celdas de la fila 4. Entonces recordemos que esta es la fila 4, ¿verdad? Recordemos que a la izquierda tenemos las filas y en la parte superior tenemos todo lo que son las columnas. Entonces, la primera solicitud de la práctica es aplique negrita y cursiva y subrayado a la celda de la fila 4. Entonces, recordemos que ya vimos en la clase uno y en esta clase, ¿verdad? Cómo hacer eso, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo con esta primera para que ustedes se guíen, ¿verdad? Entonces, negrita, recordemos que es en la N. Ujú, Ustedes le dan clic izquierdo y dice negrita. Entonces le damos un clic izquierdo. Además dice que lo queremos en cursiva. Recordemos que la cursiva es la K. Entonces le damos un clic izquierdo y subrayado, que es la S que tiene una raya baja. Le damos clic izquierdo. Entonces, de esta manera estamos cumpliendo con esta primera solicitud. Le asignamos una negrita, cursiva y subrayado. Entonces, ustedes van a hacer en una práctica lo mismo con estas otras celdas, ¿verdad? Que todas pertenecen a la fila 4. Bien. El segundo punto dice cambia el color de fondo de la fila 5 a azul claro. Entonces, en la fila 5, ¿verdad? Recordemos que el fondo lo vemos aquí, en color de relleno. Entonces, yo voy nada más a cambiar esta para que ustedes, yo lo voy a poner de otro color, pero ustedes lo van a hacer como le indica la tarea. Bueno, yo aquí le asigné este color y ustedes le van a asignar el azul claro. Bien, y quedan estas otras celdas para que practiquen, pues, digamos, como parte adicional de lo que se vio en la fila 4 y en la fila 5. Entonces, ahí estaríamos abarcando el tema de formato de celdas. Aquí vamos a ver formato de números. Entonces, aquí lo que me está diciendo en el punto uno es formatear la columna B como moneda. Entonces, vea que esta es la columna B. Tenemos los precios, un precio de camisa, un precio de un pantalón y de zapatos. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a la parte de números. Recordemos, desplegamos la pestaña y buscamos el formato de moneda. Entonces, ahí está el formato de moneda. Bueno, yo lo hago en colones, ustedes lo pueden hacer en dólar o en la moneda que deseen a manera de práctica. Bien, formatea la columna C como porcentaje. Entonces, igual, recordemos que aquí tenemos la opción de porcentaje y formatea la columna D con decimales. Entonces, recordemos que los decimales, ¿verdad? Aquí disminuyo decimales y aquí aumento. Entonces, lo que está pidiendo es que agregue decimales. Muy bien. En la hoja de trabajo 3 vamos a practicar lo que son las operaciones. Las operaciones, voy a hacerlo más pequeño, más bien. Matemáticas que ya le pasamos, suma, resta, multiplicación y división. Bueno, nada más a manera de repasar. Recordemos que era suma. Voy a hacer la primera y a ustedes les quedará ahí para hacer las demás. Arrastro con clic izquierdo, resta. Hacemos la A4 menos la B4. Multiplicación, recordamos que era con el asterisco, ¿verdad? Entonces decimos la celda A4, digitamos el asterisco y por la celda B4. Y la división, recordemos que era con el slash inclinado hacia la derecha. Entonces decimos 5 slash 3 enter.
Y si lo quiero con menos decimales, entonces le damos aquí a la izquierda y le dejamos dos decimales, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces ustedes van a hacer lo mismo con estas otras. Voy a agregarle aquí otros valores más para que tengan un poco más de práctica. Y ahí. Bien. Y por último, en la función esta de funciones básicas, recordemos que era lo de suma, promedio, mínimo, máximo. Em, en este de cantidad es realmente contar. Voy a cambiar el nombre para no generar confusiones. Aquí lo que yo quiero es que me hagan un conteo, ¿verdad? Entonces ya ustedes conocen y ya vimos, y si no se acuerdan, repasan el video, cuáles son las diferentes funciones, ¿verdad? Para poder hacer cada uno de esos cálculos. Entonces ustedes en estas celdas van a hacer los respectivos cálculos, ¿verdad? Entonces igualmente aquí me van a calcular esa información. Aquí lo de los formatos, ¿verdad? Y aquí lo de los formatos de texto y formatos de la celda como tal. Muy importante, por ejemplo, yo les voy a compartir este archivo. Es importante que tal vez ustedes lo guarden, digamos, con su nombre. Entonces, recordemos que para guardarlo con un nombre específico, nos venimos a archivo, ¿verdad? Con un clic izquierdo siempre marcamos con un clic izquierdo, archivo, guardar como, y nos venimos a examinar. Todo con clic izquierdo, ¿verdad? Y seleccionan la carpeta, ya eso es a gusto de ustedes, seleccionan la carpeta donde desean guardar el archivo. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en descargas. Entonces se vienen aquí a la barrita donde dice nombre del archivo. Con clic izquierdo nos posicionamos en funciones. Le damos digitamos, ¿verdad? El del teclado, un guión bajo y le escribimos el nombre de nosotros. En este caso el mío Gerardo, ya con el teclado. Y entonces de esa forma, pues le doy el indicativo, ¿verdad? Que es el archivo de práctica de Gerardo. Entonces le doy guardar. Y ya automáticamente vean que aquí arriba en la parte del título ya aparece práctica de Excel, formato, operaciones, funciones, Gerardo. Y una vez que ya lo concluyeron y le asignaron el nombre, entonces aquí en la parte superior derecha, vean que podemos cerrarlo. Entonces le damos en la X y lo cerramos. Entonces no sé si tienen alguna duda con la tarea. Yo creo que está bastante clara y realmente es parte de lo mismo que vimos durante el día de hoy. Si no, ya con eso, pues finalizaríamos la sesión, ya que abarcamos los contenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, muchas gracias. Muchas Gracias gracias a a usted. todos por estar acá, por haber llegado al final de la clase. Yo nada más quiero cerrar dándoles algunos puntos importantes acerca del curso. Ya a partir de la próxima semana, ya arrancamos con ya los estudiantes que van a matricular. Esta primera semana era una semana en donde se les daba la posibilidad de entrar a dos clases para que nos conocieran, para que conocieran el profe, para que conocieran todo el contenido del curso. Y a partir ya del miércoles de la próxima semana, ya sería únicamente los estudiantes que matriculen. Yo les voy a pasar aquí al chat la información de los enlaces, me dicen si lo pueden ver por ahí, de Ujú. los enlaces de los medios de pago. Tenemos lo que es por CEL y tenemos la opción de pago completo, pago parcial de 2 cuotas y pago parcial de 3 cuotas semanales. Quería informarles que todo aquel que matricule con lo que es el pago completo, tenemos unas regalías de Microsoft Word y Microsoft PowerPoint. Esas regalías se les va a estar brindando a través de una carpeta igual con clases grabadas. Y si no se les es posible ese pago, tenemos esas otras opciones también. Eh, bueno, como les mencioné al principio, mi nombre es Diana, soy de servicio al cliente, yo les voy a estar ayudando
y dando seguimiento durante todo el curso, compartiendo las carpetas, mandándoles mensajes de seguimiento y las dudas que tengan al respecto en el proceso de todo el curso. No sé si tienen alguna duda o por ahorita entonces ya con eso finalizamos. Cada uno les aconsejo que se comuniquen con su asesor, con la persona que los contactó en un principio para la matrícula y ese asesor, mi compañero o cualquiera de todos puede luego comunicarse conmigo para yo hacerles llegar el material. Un gusto y estamos a la orden. No sé si alguno tiene alguna duda al respecto y si no, ya aquí finalizamos. Está todo aclarado, mija. Gracias. Bueno, muchas gracias y buenas Ah, noches a todos. No, buenas gracias, buenas noches. noches.